Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido en este nuevo video. Esto es tu casa. No olvida por favor de levantar la manita, de suscribirte y de apoyarnos. Bien, mi pregunta sería, ¿los negros son racistas? Quédate en este video, te voy a decir al final. Hoy voy a hablar de Griezmann y Dembélé, son dos jugadores gigantes de Barcelona y de la selección francesa. Bien, parece que estos dos tipos hicieron comentarios, más bien Dembélé hizo comentario racista acerca de unos asiáticos. Bien, hay que saber, debo decirte, que racismo es autopercepción. Literal, el racismo es una autopercepción. Bien, este video que vas a ver está circulando en la red, en donde Griezmann graba a unos asiáticos que vinieron al cuarto de Griezmann para arreglar su televisión. Bien, vas a ver ahí une équipe de France, Griezmann et Dembélé au cœur d'une grosse polémique. Equipo de Francia, Griezmann y Dembélé en el corazón de una gran polémica. Bien, parece que este video fue grabado durante una concentración del equipo francés. Parece que no es este año, este video no es este año. Bien. Donc, l'équipe de France traverse déjà une période compliquée suite à son élimination en huitième de finale de l'Euro face à la Suisse. C'est une grosse polémique qui est en train de prendre de l'ampleur. El equipo francés atraviesa un momento muy complicado después de su eliminación en octavo de final en el Euro 2020 frente a Suiza. Es una gran polémica que está desarrollando hoy en día en la red. En effet, sur les réseaux sociaux fuite depuis hier une séquence visiblement filmée par Ousmane Dembélé et impliquant Antoine Griezmann où les deux joueurs se moquent ouvertement de personnes asiatiques, de leur apparence physique et de leur langue. Les accusations de racisme n'ont pas manqué de fleurir sur les réseaux sociaux dans cette séquence qui ne semble pas dater de cet été. Donc on dit en efecto, en las redes sociales salió desde ayer una secuencia visiblemente filmado por Ousmane Dembélé implicando Griezmann, donde los dos jugadores burlan abiertamente acerca de las personas asiáticas, sobre sus apariencias físicas y su idioma. Bien, les accusations de racisme n'ont pas manqué de fleurir sur les réseaux sociaux. Las acusaciones racistas florecieron en las redes sociales acerca de esta secuencia que parece que no es de este verano. Bien, vean por favor el video, comparto el video acá y luego voy a comentar acerca de este video. Bien, ahora, ¿qué dicen en el video? Vamos a ver acá, según este video en as.com, el video que indigna y tiene a Dembélé en la diana, le acusan de racista.
Bien, el jugador de Francia y del Barcelona se ha visto envuelto en un polémico episodio a raíz de una grabación de Snapchat. Eso fue lo que pasó. Bien, en este video ha empezado a recorrer las redes sociales. La escena ha puesto a Dembélé en el foco de la crítica por lo que se escucha. Corresponde a un momento de la concentración de Francia donde los operarios técnicos en un hotel acuden a la habitación de Griezmann para arreglar un asunto referido a la televisión. Dembélé es el que graba y realiza unos comentarios de tinte racista. Los operarios eran de origen asiáticos. Todas estas caras feas solo para que puedas jugar PS. Pro Evolution Soccer. ¿No te da vergüenza? Se oye. Y añade, ¿qué tipo de lenguaje atrasado es ese? ¿Estás tecnológicamente avanzado en tu país o no? Vean el video de la polémica. Voilà, ese es el video de la polémica que acabé de mostrarlos hace rato. Bien, ¿las personas negras son racistas? Esta es mi pregunta. Yo trabajé mi tesis que se llama el pensamiento, la vigencia del pensamiento decolonial de Frantz Fanon, más o menos era la tesis de mi maestría, en el que habló acerca del racismo, ¿no? El racismo europeo hacia los indios, hacia los afroamericanos, y cómo esto ha afectado sobre todo nuestra mentalidad colonial. Nosotros, cuando digo nosotros, los latinos, los que vivimos en América, el colonialismo nos afecta. Estamos alienados, pensamos como si fuéramos europeos. Somos no europeos, pero tenemos una máscara blancas que nos hace pensar que si hablamos, por ejemplo, determinado idioma, somos más cerca de los europeos. Por ejemplo, si hablas español, estás más cerca de los europeos que si hablas náhuatl, que si hablas otro idioma si hablas inglés, te ves más cerca de los americanos, más cerca de la raza que domina el mundo. Lo mismo pasa en el caso de Haití, que si hablan francés, más cerca están, más francés se parecen, y desgraciadamente no es así. Esto es lo que nos afecta, y por eso hay mucha miseria, mucha pobreza, mucha desigualdad en México, en Colombia, en Haití, en Argentina, etc. Porque no estamos siendo lo que somos. Somos la carga histórica colonial. Bien, ¿los negros son racistas? Sí. Como negro que soy, pues se ha escuchado. Yo he escuchado muchos comentarios de los negros sobre las personas de otro color, blanco, europeo. He vivido muchas veces en Haití, por ejemplo. Mi primer director de primaria era blanco. Cuando estuve en la vida religiosa había blanco. Había muchos comentarios negativos acerca de las personas blancas. O sea, también hay racismo de negros hacia los blancos, hay que reconocerlo, y se ve más visible el racismo de blanco hacia los negros porque es más abierto, es más visible. Pero también hay racismo de negro, pero esto es que los negros son más sutiles, no lo dicen. Si hay un blanco ahí, no lo dicen, no hablan abiertamente y no lo escriben como lo hacen fácilmente los blancos. Son más propensos a callar ese racismo. Bien, muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video y no olvides de suscribirte. Muchísimas gracias.